Amigas y amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes este día 12 de febrero, justamente que se conmemora el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados, con el objetivo de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales que les ha traído como consecuencia daños físicos y psicológicos irreversibles y, en el peor de los casos, la pérdida de sus propias vidas. Y en el marco de esta conmemoración damos la bienvenida a nuestros invitados de lujo. Tenemos en primer lugar y saludamos con mucho afecto a Rocío Aragón. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal, Iván? Gracias por la invitación, por supuesto, por segunda vez aquí en tu programa, y me agrada mucho, por supuesto, saludar a buenos amigos también. Y saludamos también a tu audiencia de Objetivo Oaxaca, canal de televisión por internet que tiene experiencia probada en comunicación efectiva e información responsable. También le damos la bienvenida a Miguel Ángel Schulz. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues también damos un saludo a tu audiencia de Entre Líneas, sitio de noticias e información de Oaxaca, México y el mundo. Saludo con afecto a Francisco J. Sánchez. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a Rocío. Buenas tardes, Miguel. Un abrazo para todos. Y desde luego también a tu audiencia, ya que eres especialista en marketing político y editor general de la publicación digital lacoyuntura.com.mx. Y desde luego le agradecemos a nuestra responsable técnico que hace posible esta interacción, a Nayeli Cortés Méndez. Y el día de hoy estaremos abordando un tema que se presentó hace algunos días, el 9 de febrero, pero que ya se venía presentando en algunos estados, que es el Índice de Desarrollo Democrático. Desde hace más de 10 años, la Fundación Konrad Adenauer, en colaboración con el INE, Polilat, la Confederación USED y CEPOS, presentan el Índice de Desarrollo Democrático en México, que es un instrumento que evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país. Y desde luego, se plantea que es un instrumento muy apropiado, que deberían usar pues las nuevas autoridades que seguramente tomarán posición, unos el 15 de diciembre, otros el 1 de enero, pero este estudio evidentemente muestra fortalezas y debilidades, lo que convierte en una herramienta importante para que los políticos, las organizaciones sociales, las corporaciones empresariales lo utilicen solamente como un diagnóstico, y que a partir de ahí se generen políticas públicas que permitan avanzar tanto en el desarrollo humano como en la equidad social y la económica. Y justamente en la propia presentación se establece que mide 24 indicadores. Habla de democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social, democracia económica. Y también hacen algunas advertencias, que este índice no es una encuesta, aunque sí utiliza una encuesta. El desarrollo democrático de los estados no escapa a los problemas estructurales del país. El déficit de construcción de ciudadanía genera ciudadanos sin compromisos con su comunidad. La violencia y el accionar impune de grupos criminales, el desaliento del buen ciudadano. El déficit institucional no es un diseño, sino de traición al espíritu de las normas de la democracia, y comunidades urbanas y rurales sin desarrollo económico ni inclusión social, insumos de la política clientelar. Y bueno, pues entonces ahí dan algunos datos que a nivel nacional se destacan, pero quisiéramos ubicarnos
en el tema de Oaxaca. ¿Dónde está Oaxaca ubicado? Y para eso le pediría yo a Nayeli que nos mostrara la primera gráfica donde ubica justamente que Yucatán es el que ocupa el primer lugar en este indicador. En segundo lugar está Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, y así se va. Y dentro de los últimos lugares el último es Guerrero, después sigue Veracruz, Morelos, Michoacán, y en el quinto lugar está Oaxaca. Pero en la suma de todos estos indicadores, a Oaxaca lo ubican como en el lugar número 28 de las 32 entidades. En la siguiente lámina que veremos, hace un recuento, como tienen 10 años presentando esta evaluación, hacen un recuento de cómo ha venido evolucionando este índice. Y primero en el 2010, si recordamos, en 2010 pues se celebró un proceso electoral donde compitió Gabino Cue, pues otros actores políticos, y que finalmente ganó Gabino en el 2010. Y en ese entonces ocupaba el lugar número 30. En el 2011 pasó al lugar 25. Para el 2012 conservó ese lugar. Para el 2013 pasó al lugar número 12, que ha sido de los mejores, el mejor ranking que ha tenido Oaxaca. Y después de ahí empieza a decrecer en el 2014 hasta que finalmente estamos en el 2020 en el lugar número 28. Y en la siguiente lámina, Nayeli, los resultados que nos dan a conocer. Primero dice que Oaxaca continúa con una calificación de desarrollo mínimo y se mantiene en los últimos lugares del ranking, como lo habíamos señalado. Solo mejora puntaje en democracia económica y en democracia social, aunque se mantiene en valores negativos. No alcanza el promedio nacional en ninguna de las dimensiones. En cuarto resultado, el descenso más fuerte se produce en democracia de las instituciones, con un cambio de calificación bastante pronunciado. La peor ubicación en el ranking nacional la recibe en democracia económica, y en 2 dimensiones califica como bajo desarrollo y en otros con desarrollo mínimo. Este es el tema que nos plantea a grosso modo, porque sí les recomiendo que lean todo este indicador, que vale la pena para efectos de hasta ahora que vas a administrar en campaña los partidos políticos, puedan hacer algunos planteamientos de política pública, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de las administraciones públicas municipales y en los 15 estados donde habrá elección. Pero de manera particular nos concentraremos en Oaxaca. Y lo que me da mucho gusto de este estudio es que efectivamente hay muchos problemas. Estamos en el lugar número 28, pero nos plantea algunas oportunidades para mejorar el desarrollo democrático en Oaxaca. Y el primero de ellos, y yo aquí quisiera pedir la opinión en primer término de Francisco, que nos habla de fortalecer el respeto a los derechos políticos y las libertades civiles. ¿Qué nos dices al respecto, Francisco? Bueno, voy a acotar un poco el tema del informe. Muy interesante, Iván, y gracias por la invitación. No había visto yo que en ningún otro espacio se diera tiempo principalmente para analizar estos resultados. Eso hay que reconocerlo, que se está dando aquí en Agenda 21. El segundo, son datos que se recopilan o se analizan antes de la pandemia del 2020.
Entonces, eso también nos muestra el antes de Oaxaca, que obviamente esperemos que el próximo año también nos den luces sobre lo que va a representar este tránsito que tenemos. Y un tercero, no nos está diciendo nada nuevo, quiero que lo debemos entender. No nos está diciendo que prácticamente algo novedoso. Y no porque yo quiera ser despectivo en el sentido de que pareciera que estamos nosotros prácticamente todavía sumidos en esos grupos de estados donde el desarrollo económico y social están generando pobreza y marginación. Y estamos hablando simplemente del 2010, así como manejaste en la presentación. Nos están diciendo que ya estábamos prácticamente en el lugar 30, ¿no? Y si estamos ahorita en el 28, pues hemos oscilado prácticamente entre el 28 y el 30 en términos promedios. ¿Qué sucede? ¿Qué refleja? Cuestiones muy simples. No logramos superar esta cultura de el menosprecio, aunque digamos que tenemos mucha participación política, yo creo que lo menos que tenemos es participación ciudadana. Refleja también situaciones permanentes, como es el de cuando estás hablando acerca de la misma situación de la economía, la democracia económica, que el principal motor de la economía sigue siendo el gobierno, el que está generando empleos, y también refleja un sector privado que no ha tenido esa capacidad ni ese interés de cambiar también su cultura, de tal manera de convertirla igual también en esos grupos competitivos que no solamente se queden con esos negocios pequeños, y también un tanto la misma temática y la dinámica que hemos tenido, inclusive si no recordamos en la época de Salinas, de las promesas inconclusas, de aquel que decía que sus programas de solidaridad prácticamente iban a combatir la pobreza, que incluso el mismo expresidente Ernesto Zedillo en su momento dijo que Oaxaca, en el sexenio de Diodoro Carrasco, dijo que Oaxaca iba a ser el indicador, su termómetro de su política social, y que en lo subsecuente han venido también a derivar en fracasos rotundos de resultados. Esta cuarta T también creo que está dentro de ese proceso de promesas de generación de expectativas. Bajo este contexto y un poco sobre lo que estás diciendo del tema, es cierto que el simple hecho de no cumplir con los indicadores mínimos nos está diciendo que prácticamente el Estado, en el caso de Oaxaca, el Estado oaxaqueño como tal, no está respondiendo ni a la ley de darles una vida digna a los oaxaqueños, ni mucho menos se ve que tengamos por lo menos precisado proyectos de mediano y largo plazo. Creo que eso también tenemos que dejarlo muy claro. Ya hasta ahí dejaré yo el arranque de mi intervención, Iván. Sí, claro, muchas gracias. En el caso, Rocío, del segundo punto que plantean de asegurar una mayor participación de la mujer en los organismos de la democracia, ¿cómo ves esta oportunidad que tiene Oaxaca para que se dé y que se presenten estas políticas públicas? Fíjate, Iván, compañeros, que este punto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque Oaxaca también tiene la oportunidad de oro para poder impulsar la participación de la mujer en todos los ámbitos de competencia, desde el tema político, el social, etcétera. Sin embargo, la mayoría de mujeres seguimos siendo, de algún modo, las piezas ponen los varones para incursionar en política, para incursionar en el tema social e incluso todavía en el económico. Muchas mujeres siguen siendo o estando supeditadas a lo que el varón dice o a las indicaciones que el varón guía. Y no dan un paso si no le piden primero permiso, valga la expresión, y perdón, a lo mejor habrá algunas mujeres que me digan, no es cierto, pero es verdad. O sea, incluso hasta en puestos o posiciones de poder. Primero le preguntan al varón si sí es posible que lo den, o mejor me detengo, o a lo mejor no me toca.
como se le dice. Y eso es con lo que tenemos justamente que acabar, incluyendo desde luego las mismas situaciones de golpeteo entre las mismas mujeres y las descalificaciones que surgen en estos ámbitos, con miras precisamente a asegurarnos una participación decidida y contundente por parte de las mujeres en todos los organismos del Estado. Efectivamente. Y bueno, tenemos ejemplos bastantes de discriminación hacia la mujer, pero que también tenemos varios ejemplos de que ya se empiezan a abrir espacios importantes, y eso creo que es una lucha de muchas generaciones, ¿verdad? Creo que ya me tocó. Quisiera ver contigo, Miguel Ángel, la oportunidad de fortalecer la presencia de las instituciones del Estado en todo el territorio de la entidad. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, que hace algunos años se intentó la figura de los delegados regionales? Anteriormente, hace más años, las comisiones de agua o las cuencas que se generaron en la época de Lázaro Cárdenas, luego las delegaciones regionales aquí, luego desaparecieron. Algo así pareciera que a que se refiere esta oportunidad de acercar más el gobierno hacia las comunidades. Fíjate que lo que comentas, yo creo que habría que partir en dónde está situada Oaxaca, porque vamos a seguir viendo las mismas cifras, los mismos resultados, mientras sigamos el mismo modelo de desarrollo que se ha venido imponiendo desde hace, pues, digamos que 90 años, que se fue volviendo un partido único en el poder, el PRI desde su historia, con el PAR, con este pues, desarrollo que tuvo, y que ha logrado, y tuvo momentos, yo creo que sustanciales, con la expropiación petrolera, con la nacionalización de la energía eléctrica, incluso la nacionalización de la banca que hace López Portillo en 1982, al final de su sexenio. Pero mientras sigamos en un modelo como el que traíamos del neoliberalismo, pues Oaxaca va a estar al margen, va a estar excluida. No importa las riquezas que tenga Oaxaca como patrimonio de sus bienes naturales, siempre vamos a estar oscilando en esos índices tan brutales de pobreza, por racismo, por exclusión, porque no solamente se excluye a la mujer por ser mujer, sino también por ser indígena, por ser pobre, en fin, una serie de situaciones. Pero lo que hablas, Iván, de las estructuras de gobierno, habría que recordar que esa estructura de los jefes políticos de las delegaciones, pues viene desde el porfiriato, desde el siglo XIX, y yo creo que esas estructuras se han ido manteniendo, y tenemos en Oaxaca, pues, un producto de un gobierno, lo vemos ahora, ¿no? Con el gobierno de Alejandro Muradino Josa, pues de que es más de lo mismo, pues, un gobierno que no da el ancho a lo que es Oaxaca. Es increíble que ni siquiera mencionemos o no se menciona los recursos que por envío de la remesa llegan a Oaxaca. Tengo entendido que se fluctúan entre 1.700, 1.800 millones de dólares que llegaron el año pasado. Nadie lo toma en cuenta, simplemente es un recurso que se dispersa para llenar el estómago de los sectores más empobrecidos. No tenemos prácticamente ningún modelo para poder, pues ahora sí que fincar un desarrollo de Oaxaca. Vemos el tema de la enorme corrupción, las falsas salidas que ha habido, como el gobierno de Gabino Cue, cuyos resultados pues ya lo vimos, la masacre de Nochistlán y una serie de saqueadores que todavía andan allí polulando y reciclándose, ¿no? Entonces, yo creo que por cifras como las nuestras, pues sí son indicadores, pero no va a haber un resultado de fondo si es que no cambiamos este concepto y nos vamos a reconocer lo que es Oaxaca como una propiedad social de la tierra,
donde pues yo tengo un dato del 80% de la superficie total del territorio oaxaqueño, que es cerca de, le pega a los 98,000 kilómetros cuadrados, pues no se reconozca la importancia de las comunidades. Y yo creo que hay una institución que hemos dejado de lado, que son los comisariados de bienes comunales y ejidales, que pues están abandonados a su suerte, y yo creo que serían un elemento de detonar un desarrollo reconociendo lo que representan estas autoridades, que ahora se les llama auxiliares administrativos, una figura así los acomodaron, pero yo creo que sí se requiere un cambio fundamental de reconocer lo que son las entrañas y el potencial económico de Oaxaca, y que estos gobiernos que hemos tenido pues han sido pues de los más corruptos, ¿no? De los últimos tiempos, que han seguido al ritmo de lo que fue estos gobiernos neoliberales, ¿no? Pues quién nos recuerda y quién no podemos hacer una caracterización de lo que fue el gobierno de Gabino Cue Monteagudo, ¿no? Yo allí pondría las cosas, y sí creo que estas instituciones se deben refrescar. Tú mencionaste de los consejos de agua, y yo ahí apunto de que nadie puede estar en un consejo de agua si no tiene una concesión de agua. Y los comisariados que en sus resoluciones presidenciales tienen un reconocimiento sobre sus angostaderos, sus manantiales, sus ríos, y sus ojos de agua, pues no son reconocidas, ¿no? Simplemente no existen. Entonces yo creo que mientras sigamos en esa esquizofrenia de la realidad de Oaxaca, con una estructura impuesta, pues va a ser más de lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a cambiar ni con la 4T, ¿no? Vamos a seguir masticando lo mismo como una vaca rumiante de la pobreza que es el Estado hasta el momento. Claro. A propósito, me salté dos temas en los cuales quisiera que ustedes me permitieran que yo participara, si no tienen inconveniente, desde luego. El primer tema que... No, al contrario, nos permites preguntarte. El primer tema que quisiera abordar es el tema de profundizar la lucha contra la delincuencia común. Y esto en razón por los años que he tenido dedicado al tema de la seguridad pública. Y en ese sentido, yo quisiera apuntar que efectivamente está muy acotado el tema cuando hablan de la delincuencia común, porque pareciera que la delincuencia que está en el orden federal pareciera que no es un problema, cuando antes de las reformas los delitos federales eran perseguidos por la federación, y a partir de ahí tuvimos el ejemplo cuando se inicia con Felipe Calderón la guerra contra la delincuencia, que es el crimen organizado, y a quienes les toca investigar y procesar es la entonces Procuraduría General de la República, y quien tendría que investigar el lavado de dinero es a la propia Secretaría de Hacienda en su unidad de inteligencia financiera. Vimos la cantidad de muertos que hubo, que se sumaban ya no solamente de la delincuencia del orden federal, sino también del orden común, pero este tema pareciera que se lo quieren dejar a los gobiernos estatales, y creo que no es correcto, en razón de que pues tenemos en México un año de la Guardia Nacional, tenemos 2 años del gobierno federal que señalaba que eran tiempos de abrazos y de no balazos. Tenemos un gobierno federal que dejó libre, y así lo asumió el presidente de la República, al hijo del Chapo Guzmán. Hay la presunción del delito de participación de las corporaciones provinciales y de seguridad nacional en el tema de Ayotzinapa. En consecuencia, pues, efectivamente lo que se requiere, el primer planteamiento que hizo el presidente López Obrador es que habría que participar sobre las causas que generan la delincuencia, los delitos y la violencia, para pasar a atender cada uno de los temas
con el involucramiento de todas las dependencias del gobierno federal y en una estrategia común replicada a los estados y replicada a los municipios, cosa que no se llevó a cabo. Desaparecieron los grupos de coordinación de los estados donde se abordaban los temas relevantes de la seguridad y pusieron otras mañaneras donde se reunían los encargados de la seguridad, pero esas reuniones no eran para definir estrategias, era para que cada institución encargada de la seguridad pública dieran a conocer sus logros, sus éxitos. Y cuando a los ojos de la ciudadanía, cuando se investigan en estas encuestas que realiza el INEGI, las encuestas, la censo de seguridad y percepción de la inseguridad, vemos que día con día la percepción ciudadana va creciendo. De tal manera creo que ahí sí hay una gran oportunidad, pero como la delincuencia ha crecido no solamente en el ámbito local, nacional, sino son crímenes internacionales, si nosotros no tenemos una buena comunicación con los Estados Unidos, que son los proveedores de armas, y también con otros países donde hay los paraísos fiscales, creo que pocas cosas se pueden hacer al respecto en la seguridad. Y actualmente, el día de hoy, nos damos cuenta en Oaxaca, en Huajuapan, en Tuxtepec, en el Istmo, en la costa, desaparición de personas, masacres, homicidios a autoridades municipales, la exaltación o la incitación de la violencia por parte de un representante popular. Creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. Y el otro tema, yo ahí concluyo, el otro tema se lo quiero dejar a Rocío Aragón, que es profundizar en la lucha contra la violencia de género. Y en este sentido, quisiera que nos opinara, Rocío. Gracias, Iván. Bueno, pues en este tema me parece, y lo he dicho en diferentes oportunidades, que es necesario que se tome con responsabilidad por parte de quienes están al frente, tanto en el tema de seguridad pública como también en la Secretaría de las Mujeres, en particular en el estado de Oaxaca. ¿Por qué razón? Porque únicamente se ha conformado, siento, o a lo mejor es por la forma de operación que tiene la Secretaría de las Mujeres, en particular en Oaxaca, se ha conformado con dar un acompañamiento a las mujeres que presentan problemas de violencia en cualquier sentido, ya sea violencia en general o violencia política incluso. Dan únicamente el acompañamiento, pero no es una entidad que obligue a quien en un momento dado sea responsable a cumplir, independientemente de que para eso estén las autoridades correspondientes. Entonces, no ha, desde mi punto de vista, aplicado de manera puntual un seguimiento al por qué se da la violencia de género. Ya hay, desde el momento mismo en el que se dio a conocer esta misma alerta que se lanzó a nivel nacional y que Oaxaca contribuyó con 40 municipios, yo no he visto realmente que hubiera disminuido un tanto ese problema. Por el contrario, creo que ha aumentado porque no se ha atacado de manera formal, de fondo también, el problema de la violencia. Únicamente se han dado paliativos, como que a lo mejor conferencias, vía internet, pero no todas las mujeres tienen acceso a internet, más aún si sufren violencia en sus casas, por ejemplo, pues yo no creo que el marido las deje ver un asunto relacionado con eso, o sus hermanos, o su padre. Entonces, creo que ha faltado un compromiso real con las mujeres en Oaxaca, más aún con las mujeres que han sufrido violencia de cualquier tipo, simplemente violencia por razón de género, que no se ha cumplido en Oaxaca. Tú lo comentabas hace un rato en el tema de la seguridad. Siguen desapareciendo mujeres jóvenes, no tan jóvenes. Otras han sido víctimas de asesinatos, no necesariamente por razón de género, pero esa parte es la que tiene una deuda, yo diría, el mismo gobierno, porque no se está cumpliendo, desde mi perspectiva, con una atención puntual para estos temas. Y si a eso le agregamos la violencia política de género. Por supuesto.
Y es como lo decía yo, Iván, en el caso también de la violencia política de género, cuando por alguna razón una la sufre, el acompañamiento te lo va a dar la Secretaría de las Mujeres. Pero si tú quieres acercarte a la Secretaría, pues bien. Y si no te acercas, pues también, porque finalmente te dan un acompañamiento, pero no te dan la seguridad y la certeza como para que te acerques, sepas que vas a tener a alguien que te esté coacheando, desde indicando qué hacer, desde dándote las herramientas a lo mejor para que tú puedas salir adelante en este tema. Y yo creo que ahí, pues, está de más decir que la tenemos ahí sin tenerla, ¿no? Así es. Y bueno, mi estimado Paco, quisiera contigo abordar el tema de instrumentar con mayor eficacia en los mecanismos de control legal y social. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Mira, voy a retomar nada más brevemente algunos comentarios que están haciendo mis compañeros, incluyéndote a ti. El primero, pues, obviamente que estamos viendo de que, lo decía Miguel, el modelo que tenemos, y lo digo con el respeto que me merecen, el modelo que tenemos prácticamente fue un modelo que también nosotros adoptamos sin querer adoptarlo. Me estoy hablando de que desde la época de Salinas, este proceso de aplicar el modelo neoliberal en el país y en Oaxaca permanece. Y en esta parte también tiene que ver mucho con quienes gobernaron. Estamos hablando de Diodoro Carrasco, que finalmente tenía el perfil para poder cumplir con los propósitos del proceso neoliberal. Gabino Cuen, ni se diga, pues formaba parte también de esta clase política para poder impulsar el proyecto, y que también eso tampoco ha habido ninguna manifestación por modificarlo. La otra parte también que está, y quiero que lo que estaba diciendo también Rocío, sobre la violencia política de género, y principalmente en el caso de las mujeres, retomo una declaración de la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, la magistrada Liz Bautista, quien decía que ahora que ha habido más denuncias, hay más violencia hacia las mujeres principalmente que participan en política, que nos implica que hay mecanismos, a pesar de estas reformas que se aprobaron recientemente y que van a ser aplicadas en este proceso electoral, todavía hace falta mucho trabajo, principalmente en los partidos políticos, Iván. Y para retomar la pregunta que tú me haces, en efecto, creo que hay dos cuestiones importantes. Las instituciones en Oaxaca no están funcionando. Pareciera que quienes toman las decisiones prácticamente lo que hacen es nada más administrar el conflicto como siempre lo ha habido, ¿no? Y eso también implica que no ha habido mayor participación de los ciudadanos, principalmente para poder lograr esas modificaciones, ni mucho menos esta participación ciudadana se ha manifestado ya ni siquiera en hacer a entender a los políticos. Hablo de que ellos, el ciudadano, también incluya en la participación político-electoral para tomar también parte de estos equilibrios que se requieren. Y una parte importante, las estructuras que hemos tenido en las instituciones requieren también de una modificación, que hay muchos grupos que son renuentes, incluyo también a los que están en la 4T, de querer arrancar o hacerlos. Se siguen reproduciendo esos esquemas priistas, perredistas en este momento, Iván. Muchas gracias, Francisco. Quisiera preguntarte, Miguel Ángel, en la oportunidad que plantea este indicador, que es sistematizar el diálogo y la contención de grupos sociales excluidos y lograr eficacia en la atención de sus demandas. ¿Cómo ves esta oportunidad que se pudiera presentar en Oaxaca? No te escuchamos, Miguel Ángel, pareciera que tienes el micrófono apagado. Te comentaba y les comentaba que creo que ese elemento que tú acabas de señalar, creo que es válido en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad y en cualquier circunstancia. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí en Oaxaca? Pues vemos una situación donde, créeme que en la cuestión del ejercicio reporteril que tengo de hace años,
Hoy me asombra que los funcionarios, si se les puede llamar así, los servidores públicos, hoy se niegan a dar cualquier información. Pareciera que una sociedad informada solamente está informada a través de las mañaneras que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, que me parece un ejercicio fundamental para dar a conocer al pueblo de México las posturas que tiene él como ejecutivo del titular del Poder Ejecutivo. Y aquí yo creo que es necesario encontrar los mecanismos para que las instancias de gobierno, desde las básicas como la municipal, gobierno del estado y gobierno federal, pues encontráramos cuál es el tema que nos permitiera que la sociedad, los reclamos fueran escuchados. Es increíble ver que hoy en día los funcionarios, servidores públicos te firman minutas de acuerdo y simplemente saliendo de la reunión caen en el olvido inmediatamente. Y esto provoca una crisis para mí, de gobernabilidad muy seria. Es un cinismo de veras absurdo y esto yo lo llevo a lo que pudiera considerarse como el fenómeno psicológico o sociológico anomia, en el sentido de que no se respetan las reglas. No hay respeto, ¿no? Anteriormente se decía en la jerga política que la palabra del rey es ley, en el sentido que si hablabas con un funcionario y se comprometía, cumplía. Pero esto inmediatamente empezó a decaer, a borrarse, y yo lo atribuyo a esta situación del neoliberalismo, que a nivel local empieza con Eladio Ramírez López, le sigue obviamente Diodoro, y luego da un quiebre con José Murat, ¿no? Que se mantiene en un perfil de gobierno, pues muy, podríamos llamar de una nueva forma, ¿no? Un nuevo trato. Y hasta la fecha, ¿no? Vemos ahí los estilos de gobierno que no hemos estado como en esa dinámica de fortalecer a las instituciones de los gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, para que realmente asuma los compromisos que adquiere con la sociedad, que se le dé voz a la ciudadanía. Los de las mujeres me parece gravísimo, de acuerdo al recuento que hay de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, 502 mujeres asesinadas. Ya notaba Rocío, que lo único que se dedica a la Secretaría de la Mujer es a dar acompañamiento, ¿no? Casi sí, pues que te acompañe Dios, tu buena suerte, y ahí a ver cómo te las arreglas tú sola. Están muy dedicados no a ver la problemática de la mujer de Oaxaca, sino grandes conferencias, grandes seminarios, y como que todo pasa por arriba, ¿no? Entonces sí es un problema de crisis de gobernabilidad de estas instituciones de gobierno que hay en Oaxaca, que están muy desgastadas y que no pareciera que fueran a cambiar, desgraciadamente. Al contrario, yo creo que se van a ir complicando. Tú mencionabas el asunto de seguridad. No solamente es un problema de la Guardia Nacional, es un problema que antes había mayor seguridad, con lo que confundimos con los topiles de los pueblos, ¿no? Ahora ni seguridad ahí tienes. Tenemos el caso de San Mateo del Mar, tenemos el caso de lo que está pasando en la zona Triqui, matazones por todos lados, y pues ahí estamos en un proceso de descomposición y todo augura a estar en un proceso electoral muy violento. Y concluyo diciendo que pues hay que revisar lo que pasó en Chagüites, ¿no? Que viene Noroña, se echa un rollo lépero diciendo que a ver cuántos huevitos tiene el presidente, que ustedes cuántos son, cuántos traen, y lo matan al día siguiente, ¿no? Bueno, pues esa es parte de la situación que tenemos en seguridad aquí en Oaxaca, y que es cada vez peor la seguridad. Sí, estoy de acuerdo contigo. En el punto número 8, Rocío nos habla del punto central de Oaxaca, que es una gran oportunidad, ¿no? Si en la época de Cedillo se planteaba que Oaxaca era el indicador para medir el éxito o el fracaso de la política social, bueno, el punto número 8 de este índice nos habla de profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad. ¿Cómo ves esto, Rocío? Fíjate, Iván, que creo que
tanto el gobierno federal como el estatal, particularmente el federal en este caso, tenía la oportunidad de oro para hacer la diferencia y lograr de manera efectiva apoyar a Oaxaca, que se ha destacado por tener uno de los más bajos o más altos índices de pobreza en el país. Y no ha sido así. Muchos de estos programas que de un modo u otro les funcionaban a las familias de apoyo al campo, por ejemplo, se retiraron. Las mismas secretarías, incluso en el mismo estado, la misma secretaría que se encargaba de apoyos al campo, pues yo diría que está ahí, como de adorno, como cumpliendo o cubriendo un espacio, pero en realidad no tiene dinero para apoyar a la gente. Y prácticamente yo creo que se han echado pues horas de lengua para poder convencer a los paisanos que en realidad les van a llegar los apoyos, porque incluso hasta formar parte de los padrones de proveedores para vender sus productos es todo un rollo que muchos de ellos prefieren decir, ¿saben qué? Mejor lo vendo como puedo y distribuyo las cosas que produzco como puedo, a intentar entrar en estos padrones nacionales. No hay apoyos suficientes. Creo que el tema también de la pandemia se ha acrecentado de manera enorme y ha hecho una brecha más grande todavía de desigualdad en Oaxaca. Repito, existe la oportunidad de oro todavía para el gobierno federal de apoyar al gobierno del estado para poderlo sacar adelante. Yo creo que sí es importante que hable del megaproyecto, a lo mejor el corredor transísmico, ¿no? Que obviamente apoyaría a Oaxaca, pero creo que el corredor transísmico ni el istmo de Tehuantepec lo son todo. Hay otras regiones que requieren de atención urgente, valles centrales, la Mixteca, la costa, la sierra norte y sur, que requieren del apoyo comprometido. En temas incluso como los que comentaba Miguel hace un momento, de la zona Triqui, de San Francisco del Mar y todo, para el gobierno federal es como decir, ¿saben qué? Resuélvanlo, ¿no? Y siento que lo ve como que muy fácil, pero dije yo, a ver, métase ahí, platique con la gente, convénzala, concilie con los líderes para poder llegar a acuerdos, pero no es tan sencillo, precisamente por la falta de conocimiento que tiene el gobierno federal de la complejidad que tenemos en Oaxaca en todos los sentidos, incluyendo también el tema económico que afecta a las familias precisamente por la desigualdad que cada día se hace más grande, por la misma pobreza o los índices de pobreza que han crecido, a pesar de que ha habido cierto crecimiento económico de acuerdo a las últimas encuestas que se han dado a conocer, y de que Oaxaca pueda ser también en el tema de la seguridad uno de los estados más seguros de la República. Creo que no nos podemos conformar con poco. Creo que tenemos que aspirar a más, porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero necesitamos también el apoyo suficiente para la gente que más lo necesita, porque no todo es internet, ni todo es una forma de contactar por esa vía para poder allegarse recursos, incluso hasta para poder formar parte de la lista de proveedores del mismo gobierno, pues hay que tener internet para darse de alta y hacer todos estos procesos. Entonces yo creo que se está desperdiciando, sí, la oportunidad de oro para sacar adelante a Oaxaca, porque el corredor transísmico no es la panacea, ni se va a beneficiar a todo el estado. A lo mejor sí algunos, sobre todo ahora que viene el tema electoral, que ya se están apuntando para querer ser presidentes municipales, diputados por aquella zona, porque saben que ahí hay recursos, va a haber billete, pues, y se convierte en botín de unos cuantos, y los pobres van a seguir siendo más pobres. Claro. Muy ilustrativo tu comentario. Bueno, si me permiten, yo quisiera comentar el tema de afianzar el respeto de los derechos de la población de lengua indígena. Y quiero decirles que en diversos estudios que realizamos, varias consultas, en la época que estuve en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, me tocó conducir 28 consultas indígenas, de las cuales, después de que asume el nuevo gobierno, las consultas se hicieron a mano alzada, sin ninguna metodología, sin ningún respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
donde establecía los estándares. Sin embargo, tuve la oportunidad de participar en el grupo colegiado, donde se elaboró un documento que era el protocolo para la consulta indígena. Pero a partir de ese documento, quiero comentarles de que se hicieron muchos intentos, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para elaborar una ley de consulta a pueblos y comunidades indígenas con los estándares del Convenio 169. Lamentablemente, las disputas políticas al interior de los propios partidos políticos y la directriz que en ese momento giró la Secretaría de Gobernación para efecto de que no se hiciera nada al respecto, o sea, ni siquiera respetando las atribuciones que cada uno de los tres poderes de la federación, pues salían las instrucciones, unas de Hacienda, porque no había recursos para elaborar las consultas indígenas, de Gobernación, porque políticamente no era conveniente darle voz, porque entonces implicaría que hasta para el presupuesto de los estados se tenía que hacer consultas. Una obra, un puente, pusieron miles de ejemplos. Pues nosotros hicimos encuestas, por ejemplo, para la identificación de la población afromexicana, y pues en ese entonces la hicimos en 11 estados de la República, y apareció un número interesante de población que se autoadscribía como población afromexicana. Hoy con gran gusto vemos que ya le perdieron el miedo y ya justamente ya están 250,000 autoadscritos. Tenemos una población de más de 15 millones de población hablante de algún idioma indígena, que también carecen del ejercicio de ese derecho. ¿Y por qué carecen de ese ejercicio? Porque no los conocen. Ninguna autoridad de este nuevo gobierno, inclusive la que preside nuestro paisano, que aspira a ser gobernador de Oaxaca, ni eso están realizando, porque hacen una o dos traducciones que ya se quedaron en el sexenio pasado, 4 traducciones de la Constitución, pero que se quedan para adornar los escritorios o las bibliotecas de los servidores públicos, porque poco se hace para darles a conocer los derechos. Y sin embargo, en Oaxaca tenemos un ejemplo magnífico, porque fue la primera ley de derecho y cultura de los pueblos indígenas, que se fue algo así por ahí, por el 76 o 78, cuando fue la primera ley, que se modificó en el 82 para efecto de fortalecer este ejercicio, y posteriormente me tocó en la legislatura 55 aprobar el reconocimiento de los usos y costumbres como forma de elección de sus autoridades. Y de ahí fue cuando quedaron 412 municipios que eran bajo el régimen de usos y costumbres. Desapareció el registro de candidatos del PRI, porque antes decías, Oaxaca está gobernado por todo el PRI, porque pues, se registraban 412 como planillas priistas. Desde después de esa fecha se dejaron de hacer. Y quedaron, pues ya finalmente ahora son 152, 153, que ya hay una contienda bajo reglas que establece el Instituto Electoral. De tal manera, pues, que creo que Oaxaca, en este sentido, se ha colocado a la vanguardia, pero nos falta todavía tener nuestra propia ley de consulta indígena, sobre todo porque el caso del transísmico, pues debió haber una consulta indígena que se le preguntara a los zapotecos, saicos, guaves, toda la población indígena que está en toda esa zona, que se les preguntara si estaban o no estaban de acuerdo con la construcción de un proyecto de esa naturaleza. Pero también daba la oportunidad para que fueran beneficiarios de lo que ahí se estaba generando, porque no solamente es sí doy mi autorización, es también qué ganamos todos, tanto empresarios como gobiernos, pero también la población indígena que cede parte de sus recursos
¿Qué ganan? Y evidentemente ahí les eleva, ya que hablábamos de pobreza, les eleva la calidad de vida porque van a tener mayores ingresos y mejores oportunidades de desarrollo. Entonces creo que ahí es una veta de oro para que tanto los legisladores oaxaqueños puedan hacer algo por Oaxaca y no tengamos estos amparos. Ya saben ustedes que está parado una parte del Tren Maya, está parado el gasoducto que pasa por Tlaxcala, Puebla, para abastecer a una refinería. Entonces, eso no pasaría si hubiera consultas, si se reconociera ese derecho a la consulta y a la autonomía de los pueblos indígenas. Hasta ahí dejo mi comentario para darte la palabra, Rocío. Y sobre todo en este tema que comentas, Iván, que se hagan consultas en las que en realidad se tomen en cuenta los indígenas y que no solamente sea una pantalla para decir estamos ejerciendo la democracia y por eso los estamos incluyendo, porque era justamente la intención que manifestaron los mismos indígenas en la zona de Yucatán, los mayas, cuando el tema del proyecto del Tren Maya. Y dijeron, bueno, vinieron aquí, deciden hacer el proyecto y a qué hora nos tomaron en cuenta, si nosotros dijimos que no. Entonces, a eso es a lo que también muchos de ellos se refieren, a que no solamente se cumpla con hacer una consulta, sino que en realidad tomen en cuenta su voz, ya sea para sí o para no, pero que los tomen en cuenta. Sí, efectivamente. Y bueno, ese tema de veras que da mucho para entender, pero qué bueno porque se ligaba con el tema de pobreza e inequidad. Y ahora le dejamos un tema muy cómodo para Francisco, que la oportunidad que tiene Oaxaca, de acuerdo con estos indicadores de desarrollo democrático, para mejorar la eficacia de los sistemas de salud y de educación. ¿Cómo ves, Francisco? Pues no creo que me lo dejes tan cómodo, ¿eh? Fíjate, ya tenemos cerca de... te comento nomás en el tema de educación, ¿qué puedo yo decirte? Me acuerdo mucho que en segundo de secundaria, en el segundo de secundaria me eché 2 meses sin clases, ¿sí? Y ahora que te estoy diciendo, pues ya vamos prácticamente, con el respeto que merecen los maestros de Oaxaca, pues ya van para el segundo ciclo escolar y también, seguimos con los mismos modelos, ¿no? Y lo digo no porque no haya intentos de modificar el modelo educativo en Oaxaca. Ha habido 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, el mismo Gabino fue lo hizo, y seguimos en las mismas, seguimos siendo prácticamente ejemplo de rezago en el tema de educación. Y obviamente que la culpa se la echamos al Estado. El otro y al gobierno. Y el otro, salud, pues está reflejado, ¿no? Creo que esta pandemia nos vino a decir más que otra cosa, que si nosotros mismos no nos cuidamos, y estoy hablando de todos, en un ratito vamos a desaparecer porque llegamos a la negligencia, no solamente como gobierno, sino como ciudadanos, de permitir. Y yo creo que eso también se relaciona mucho con el otro tema que tú estás trabajando y estás tocando, el de los presupuestos. ¿Por qué Oaxaca cada año, cada gobernador, los grupos parlamentarios, PRI, Morena y los demás decían, señores, acabamos de tener un presupuesto histórico, ¿no? Ha habido mucho dinero en Oaxaca, mucho dinero, pero también prácticamente pareciera que entre más dinero tenemos, más pobreza hay. Yo quisiera pensar, no quisiera irme más adelante, pero parece que es un modelo que ese tenemos que quitarlo. Parece ser que entre menos dinero tengamos nosotros, ¿sí?, más riqueza vamos a generar. Y te lo estoy diciendo en el caso del norte del país. Te voy a poner 2 ejemplos. El primero, en esta semana, pues para aquellos que son aficionados al fútbol, pues prácticamente destacó en el fútbol la final del torneo de Qatar del equipo de Tigres. Pues bueno, Tigres es una empresa que está administrada por uno de los consorcios de las 3 grandes empresas globales cementeras, y estoy hablando no solamente de cuestiones empresariales, sino también del concepto global que se tiene. Y es un modelo que está respaldado con una óptica empresarial totalmente, pero cabe ahí que hay un jugador oaxaqueño que se llama Javier Aquino, paisano de San Francisco de Zuhuatán, ¿sí?
Y lo pongo en el otro lado. ¿Por qué Javier Aquino, y cambiando los términos, es la excepción de la regla? Yo platicaba con unos amigos, no, Javier Aquino no es la excepción de la regla en el caso de los oaxaqueños, ¿no? Porque hay muchos oaxaqueños que pueden tener el talento. Yo creo que Javier Aquino, en el caso de ser ahorita un jugador con calidad mundial, dentro de uno de los equipos de fútbol de calidad mundial, desafía la regla en un estado donde generalmente la pobreza es recurrente. ¿Por qué tiene que triunfar afuera y no puede triunfar desde Oaxaca? ¿Por qué no tenemos un equipo de primera división? ¿Por qué no tenemos un gobierno honesto? ¿Por qué no tenemos un empresariado de calidad mundial? Bueno, porque también los ciudadanos nos hemos quedado en la recurrente queja, en el dejar que el otro lo haga, que todo se lo dejemos a gobierno. Y hablo de uno de los indicadores precisamente que dice en esta encuesta: la participación ciudadana es pobre. El empresario, y estoy hablando del empresario igual como ciudadano, el empresario no participa en política, Iván, tú los conoces, tú los has conocido. En Puebla como en Oaxaca, acabas tú de decir, los señores se dedican a su negocio y se olvidan de los demás se lo dejan a la política, y los demás se lo dejan a los grupos sociales. Lo mismo pasa en Oaxaca. Nosotros le dejamos el tema educativo al magisterio, no al gobierno, El tema le dejamos el de salud a los sindicatos, no al gobierno. Y cuando los pocos que participan también seguimos con las mismas usos y costumbres políticas, pues vamos a tener el mismo resultado. Voy a esto, nada más, y para reflejarlo. Está muy claro que los presupuestos no reflejan las demandas de los ciudadanos. Clarísimo. Y el otro también, que es un punto, que no han sido supervisados. O sea, existen tantos problemas de controles en los presupuestos, ¿sí?, que eso han provocado precisamente los rezagos y los actos de corrupción. No digamos más allá. Y estoy hablando que tengo muchos amigos en los congresos, en el Congreso Federal, en el Senado y en el Congreso local. El Congreso local no ha tenido la capacidad de afianzar y de fijar los controles a estos presupuestos. No cometo ninguna indiscreción porque finalmente son mecanismos que tienen muy bien concretados en el marco jurídico. Lo demás ya les corresponderá a ellos, Iván. Sí, claro. Sí, efectivamente es un tema sensible, no de ahora. También estamos hablando y nos remontamos para allá por el 86, cuando se le dio toda la fortaleza al magisterio y prácticamente se echó para atrás el gobierno. Nada más quisiera agregar una cosa, Iván, y yo creo que en este caso tú nos puedes compartir esa experiencia, la de Puebla. Ojalá que le digas al auditorio por qué el contexto de este gasoducto, sí, que ya lleva más, ¿qué te gusta? 6 años que no entra a funcionar, y que pasa por Morelos, que pasa por Tlaxcala, que pasa por Puebla, y que si finalmente este gasoducto lo que iba a permitir, el gasoducto Morelos, iba a permitir la generación de energía eléctrica y quitarnos esta parte del combustorio. ¿Por qué no ha funcionado, Iván? Bueno, el asunto es que en la época que se realizó el proyecto, participaron 2 distinguidos oaxaqueños en el proceso de consulta y pues evidentemente no se llevó a cabo los procesos de consulta pertinentes y se utilizó más la fuerza pública para imponerlo, de tal manera pues de que lo que hicieron tramos, poblaciones, no creas que es todos los tramos, porque de hecho empezaron a trabajar sin la aprobación y solamente algunos tramos quedaron amparados, pero después llegó el ejército, la fuerza, la Guardia Nacional, se plantaron para que nada impidiera su funcionamiento, de tal manera de que no fue a través del consenso con los pueblos indígenas en su mayoría, que muchos lo aceptaron, pero se tuvo que utilizar la fuerza pública para imponerlo. Y uno de los argumentos que tenían las comunidades es que
la construcción, no solamente las comunidades, sino algunos expertos, que la construcción de ese gasoducto no era viable porque estaba pasando por las faldas del Popocatépetl, y ellos temían que ante una erupción pues generara no solamente los daños que genera la propia lava, sino toda la explosión que pudiera generarse. Para todo ello había respuestas técnicas o científicas, pero no es fácil traducir todo eso para que la población y las comunidades indígenas lo acepten, porque inclusive hablan pues de sus, no solamente de sus sitios sagrados, sino también hablan de aquellos recuerdos que le han transmitido de voz en voz toda su población cuando han tenido erupciones del volcán. Eso, así es como está el asunto. Pero, sí, perdón. Pero Iván, creo que nos hace falta agregar que ese gasoducto se sigue pagando. No funciona, pero se sigue pagando. No, sí, claro. Todas las obras de gasoducto. Estás hablando de miles de todas las obras de gasoducto, la que viene de Sásabet y que está parada por los yaquis, la que viene de Veracruz para llegar a Tula, que está parada en San Pablito, se pagan millones de pesos diarios por estar parados. Así es. Y se les paga a empresas, por ejemplo, en el caso de Puebla, es ítalo-española, ¿no? Sí, hay una empresa que prácticamente tiene todos los contratos, y que pues el problema ha sido que por una o dos comunidades está frenado, pero por lo mismo, porque no han llegado o no han querido llegar a acuerdos. O sea, necesitamos que se tenga por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la propia Secretaría de Energía, que era la encargada de la consulta, y me refiero a estas dos porque a mí me tocó llevar la consulta tanto en la zona Yaqui, toda la de Sázabe a la zona Yaqui, como la de Veracruz a Tuxpan. Me tocó iniciarla, ya después abandoné la CDI y ya no continué con el seguimiento, pero el punto es justamente eso, de que fueron solamente poblaciones pequeñas las que se opusieron, y curiosamente la intromisión de partidos políticos y de liderazgos que ahora están en el poder fueron los que se opusieron en su momento, los que animaron a la gente a protestar y evidentemente querían negociaciones personales. No digo nombres para no meternos en problemas, pero ese fue el fondo de la situación, ¿no? Pero, pues, espero haber pasado tu examen, Paco, y pues, no, bueno, después platicamos también de... Pasamos al oportuno número 10, y esa te tocaría a ti, Miguel Ángel, darnos tu opinión sobre promover políticas que incrementen el Producto Interno Bruto per cápita. Te agarramos el teléfono. Bueno, mientras arreglas esa parte, podemos entrar para ver este punto que es muy importante: optimizar la recaudación fiscal para lograr una mayor autonomía. ¿Qué nos dices, Rocío, al respecto? Bueno, primero que nada, creo que en el tema de la recaudación fiscal, bueno, a nivel federal se ha visto que ha habido pocos incentivos para los contribuyentes. Por el contrario, creo que hasta se ha convertido en una especie de persecución para los contribuyentes aún en temporada de pandemia. No ha habido forma de decir, bueno, a lo mejor detenemos la contribución por 3 meses, 4 meses, porque finalmente no ha habido apoyos por parte del gobierno federal en ese aspecto. En el caso del gobierno estatal, pues me parece que se hace casi obligación cumplir con con esta contribución para el Estado, porque de lo contrario, pues no habría recurso. ¿Por qué razón? Bueno, porque sigue sustentada la economía de Oaxaca,
en el turismo, que se ha visto enormemente afectado en este tema, y creo que una forma, precisamente hablando de recaudación, es eso, que todos los contribuyentes, desde empresarios, desde la gente que paga su predial y demás, me parece que es importante. Un momentito, por favor, otra llamada. Me parece que es muy importante que todos como contribuyentes hagamos conciencia que es una forma de contribuir desde luego a la economía del Estado, sin que por eso haya cacerías de brujas para obligarlos. Hay muchos empresarios que no han tenido la oportunidad de ser contribuyentes responsables precisamente por eso. ¿Por qué? Porque han tenido que soportar todo este tiempo de pandemia para poder seguir manteniendo su plantilla de trabajadores, aunque sea al mínimo, y poder lograr mantener sus locales abiertos. Ya estamos viendo que también si no hay un incentivo real, que en el caso de Oaxaca me parece que sí se mencionó que habría incentivos para los contribuyentes, siempre y cuando fueran cumplidos. Este es otro reto también para el contribuyente común, que cumpla con sus obligaciones para evitar tener rezagos y que haya opciones de apoyo para el contribuyente que sí cumple. Y sobre todo que una vez que tú otorgues o pagues tus obligaciones fiscales, sepas el destino de ese recurso, que eso daría mayor certidumbre. Exacto, que se sepa el destino del recurso y que se esté totalmente convencido de que el dinero que yo como contribuyente estoy aportando para el beneficio del Estado, en realidad se aterrice en cuestiones que sean de beneficio para la gente. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Rocío. Miguel Ángel, pues nos quedábamos contigo y te repito la pregunta, la oportunidad para mejorar el desarrollo democrático en relación a promover políticas que incrementen el Producto Interno Bruto per cápita. Sí, fíjate que allí yo insisto que si lo vemos únicamente con medidas, yo creo, podríamos llamar economicistas, pues difícilmente vamos a salir del punto donde nos encontramos, porque algo que debemos entender, para empezar, por el potencial que tiene Oaxaca, pues la defensa de los pueblos comunitarios, de los pueblos originarios, de los territorios comunitarios, de esta cultura tan poderosa que hay en Oaxaca, viene desde más allá del propio Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que aquí las luchas han sido ejemplares desde los años 70, cuando se fundan las coaliciones como polos de atracción y de lucha, y cómo surgen precisamente la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, querer plantear que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se está equivocando y no está tomando en cuenta a los pueblos, me parece que es desproporcionado, y me parece porque desde los años 80 que andaba reporteando, recuerdo que era común decir que el atraso en Oaxaca se debía al monolingüismo, y siempre que yo me acercaba y le preguntaba al político que decía eso, ¿cuántos idiomas habla usted? Pues español. O sea, ahí el problema era decir, las poblaciones indígenas es lo que busca, lo que provoca el atraso a Oaxaca, y Oaxaca tal vez no brille en los deportes, a pesar de que tenga por ahí un Vinicio Castilla, en fin, pero aquí hemos tenido pintores de la talla de Rufino Tamayo, de Francisco Toledo, de Rodolfo Nieto, y así me puedo seguir extendiendo en una serie de nombres, y la cultura de Oaxaca ha trascendido más allá de estas faltas de soporte que hay. Yo creo que aquí habría, precisamente es esa visión que debemos cambiar. No en balde las grandes cadenas y diseñadores de ropa se han fusilado los diseños indígenas tradicionales. Lo que no tenemos es el soporte por una parte, no digo que todos los empresarios, pues son verdaderos zánganos, han vivido a costillas del erario, y no solamente son aquí en Oaxaca, lo vemos también, pues este señor que lo acaban de traer preso, ¿no? Desde España, que él aseguraba que no, pues no era oaxaqueño, ¿no? Y pues un verdadero trans, una ratota de dos patas, como dice la canción popular. Necesitamos un cambio de fondo. Obviamente yo creo que no estamos ante la situación que podemos hacer un cambio radical, porque esto espantaría
las inversiones, se espantaría muchísimas cosas. Esta violencia que hay pues no es genuinamente nuestra, es una violencia que nos la dejaron caer con el tema de, por ejemplo, con el tema del entrenamiento que hubo de los jóvenes cadetes que mandaron cuando se da la rebelión zapatista, y ahí el problema estuvo en que en los propios Estados Unidos nos armaron esos grupos de sicarios hoy tan poderosos. ¿Quién metió todas las armas al país? Pues obviamente en este plan rápido y furioso que entraron 1.700 armas de alto poder al país. El propio Estados Unidos ha estado procurando desangrarnos. Si releemos el tema de Camarena, este agente de la DEA que supuestamente asesina a la gente de Caro Quintero siempre lo ha negado y aseguran que fueron sus mismos compinches de la DEA quienes mataron a Caro Quintero. O sea, habría que revisar todos estos temas y no solamente decir, porque ideológicamente no soy compatible con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues ya hay que descalificarlo. De pronto resultamos que reivindicamos el tema de los pueblos originarios y obviamente la cuarta transformación trae ahí unos temas muy delicados, muy graves, porque, por ejemplo, mantiene esta modificación al artículo 27 constitucional que despoja a los pueblos de sus territorios, no los reconoce. Y recuerdo que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, cuando llega a Salina Cruz en un acto de precampaña, asegura que ya no van a ser humillados de piedra a los pueblos originarios, sino se les va a reconocer el derecho de sus tierras, cosa que no ha ocurrido. Pero no todo lo va a hacer el presidente. Yo creo que como oaxaqueños hay que reivindicar que los territorios originarios, la cultura de Oaxaca sea reconocida, que los pueblos tengan ese estatus jurídico para defender sus territorios, la riqueza. Habría que ver nada más, Iván, Francisco, pues toda esta situación, Rocío, que por ejemplo la gran cantidad de las mineras de oro que sacan del país, de Oaxaca, La Plata, y los impuestos que dejan a Oaxaca. Muchas veces intercambian una cancha de básquetbol, una fachada del Palacio Municipal. No hay realmente una cuestión de equilibrio en el desarrollo. Entonces yo creo que hay que ir a la profundidad y nosotros como oaxaqueños luchar porque este poder que tiene Oaxaca de desarrollo se reconozca sobre la base de reconocer su cultura. El idioma es muy importante. Yo preguntaría, ¿cuántos noticieros en una lengua nativa tenemos, por ejemplo, en CorTV, ¿no? O si el Congreso, no sé si actualmente en el Congreso haya un programa de noticias de las lenguas originarias. Yo creo que hay caminos que hay que explorar y yo creo que sí se puede construir. Yo creo que podemos y somos una entidad potencial, una potencia que puede desarrollarse siempre y cuando hablemos con claridad y identifiquemos nuestros intereses y veamos qué es lo que está ocurriendo actualmente en la entidad con estos robos de esos presupuestos históricos, como lo mencionó Francisco hace un momento. Es un tema muy, muy complicado, ¿no? En el tema de qué podemos hacer. Pero yo creo que sí hay una ruta que podemos construir entre todos, Iván, Rocío, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, veremos el último rubro, la última oportunidad que maneja esta organización para mejorar el desarrollo democrático en Oaxaca, que es desarrollar una mayor capacidad estatal de formación bruta de capital fijo que ayuden a generar empleo de calidad. ¿Cómo ves, Francisco, tú que tienes la vivencia norteña y oaxaqueña? Deja tú la vivencia oaxaqueña norteña, la de todos los días, dirás las de cada 15 y cada 30, cuando llega la quincena, hombre. Yo creo que esa es una de las mejores visiones. Mira, nada más para resumir, y el tema económico, que es muy complejo. Lo reconocía, por ejemplo,
Carlos Guzmán Gardiazabal, que es el representante de Canacintra, y es una de las personas que tiene mucha relación con la clase política en los últimos 3 sexenios. Él conoce y dice, reconoce que el empresario ha dejado de participar en política, y creo que a partir de estos indicadores de la democracia, y sobre todo la democracia económica, también hay que poner y subrayar que de cada 100 pesos que ejerce el gobierno, el Estado, cerca de 96, 95 pesos vienen de la Federación. O sea, yo sí un tanto entiendo a Rocío, pero quizás debemos de aceptar también que los oaxaqueños no pagamos impuestos, no contribuimos, no se paga impuesto predial. Finalmente los municipios lo que hacen es cada año decir, señores, vamos a hacer una prórroga, principalmente los diciembres, multas sin recargo, 0, y con tal de que paguen, ¿no? Y también hablo de cultura. Te voy a comentar algo tan simple. Aquí en Monterrey, el segundo día, por no decir el primer día, la gente hace cola por ser el primero en el año en pagar el impuesto predial. El primero, hacen cola, ¿sí? Segundo, a raíz de eso, o sea, y estamos hablando de la recaudación, independientemente de cualquier cosa, los señores también, los gobiernos tienen estímulos y te dan un seguro, por ejemplo, o te meten a un sorteo inclusive de una casa. Pues estás hablando de incentivos para poder contribuir. Pero bueno, atrás de eso está la responsabilidad del ciudadano para pagar. Oaxaca no es así. El presidente municipal le da miedo subir los impuestos y pagarlo, porque si no es una medida antipopular. Pero sí, le sigue pidiendo al gobierno federal, al Estado, recursos para poder hacer obra pública. Y el ciudadano que no paga impuestos es el primero que te bloquea la calle, el que te hace la manifestación o te pide. Bueno, esta es una de las partes que creo es importante. Nos da mucho miedo vernos en el espejo, de que no somos ciudadanos que cumplimos con nuestra responsabilidad en el caso económico, ¿sí? A los empresarios también, de que las inversiones generalmente no las hacen en Oaxaca, y tú lo sabes, mi estimado Iván, hay mucho empresario oaxaqueño que invierte en estados circunvecinos como Puebla o en Centroamérica, que son los que generan empleos. La otra, los pequeños emprendimientos, que yo creo que esa es una de las partes ahorita que quiero cambiarte el término de oportunidad por desafío, son los que están empezando ahorita a aflorar a partir de la pandemia. Veo mucho emprendimiento en Oaxaca. Ese es un desafío para poder llevar el emprendimiento a pasar al nivel de empresario. O sea, no es lo mismo ser un emprendedor que pasar al término de empresario. Y quiero tocarlo en este término también de los indicadores de la democracia en las instituciones, como también en el caso de los medios de comunicación. A mí me da un gusto enorme, y yo creo que es uno de los desafíos que tenemos los periodistas y los comunicadores, que Miguel Ángel, que Rocío tengan ya ese arranque de sus emprendimientos, cuando en otras circunstancias, en otros años, era muy difícil que un periodista, un comunicador pudiera también hacer su propia empresa, pues, o prestar sus propios servicios, a no ser que estuvieran solamente en algún medio específico. Bueno, esto ha provocado que también tengamos más capacitación, tengamos que buscar otras alternativas, tengamos que satisfacer algo que para nosotros va a ser un gran reto, un desafío. El que la información que nosotros generamos la compren las audiencias. Así como también compran tu mes por cable o pagas tu celular, ¿sí? La gente sabe que en este momento la información que le está llegando, ya sea por redes sociales, ya sea por una web, ya sea por audio y lo demás, es información que les va a llevar a tomar una decisión social, económica y de salud. Creo que un tanto ajustando estos indicadores y estos temas, nos haría más, creo que sería más independientes frente a también, hay que reconocerlo, frente al flujo económico que tienen los medios de comunicación por parte del gobierno. Y esto también es un elemento que ayuda precisamente a fortalecer la democracia económica, la democracia social y la democracia política. El que los medios sean no solamente contrapesos, que sean los que estén marcando también con esa claridad esta serie de aportaciones sin que estén condicionados a un recurso.
Y la otra parte que para mí me da mucho gusto es que estos emprendimientos, por supuesto, yo no dudo que en unos 2, 3 años, por la celeridad que llevamos, y más con la tecnología, se conviertan en empresas que vengan también a generar esto que tú acabas de decir, empleos de calidad, empleos bien pagados, con la utilidad y cumpliendo con una función social, Iván. Sí, claro. Sí, efectivamente. Pues yo quisiera, si me lo permiten, el día sábado va a realizarse una subasta virtual con causa y quisiera que me permitieran pasar un pequeño videíto para que quienes están en nuestra audiencia pudieran conocerlo y también pedirles a ustedes que si a través de sus medios de comunicación pudieran darle difusión para que este esquema de subasta virtual con causa pudiera llegar a más personas, a más de nuestra audiencia. Adelante, Nayeli. Pues ahí les dejamos esta invitación que es con causa. Participan varias galerías, una gran cantidad importante de pinturas que estarán exhibiéndose y estarán en la subasta. Y ya, como ahí se señala, son dos causas, uno para apoyar a la casa de día del adulto mayor en Oaxaca y otro para apoyar al Museo de Arte Contemporáneo Marco. Se va a celebrar el día de mañana sábado a las 19 horas, de 19 a 21, y desde luego estaremos transmitiendo por esta plataforma. Y bueno, ya para cerrar nuestro programa, yo quisiera que cada uno de nuestros panelistas pudieran hacer de los 12 temas que se abordaron, retomaran uno que consideren de mayor relevancia y sobre eso pudieran hacer su perspectiva. Y empezaría contigo, Paco. Tu micrófono. Voy a ser breve, Iván. Está sobrediagnosticado el tema de Oaxaca. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. No nos queda otra cosa más que empezar a aplicar ya
lo que no queremos, ¿no? Vernos en el espejo y empezar a cambiar y modificar no solamente actitudes, ¿no? Tú lo acabas de decir, desde cambiar el lenguaje, de buscar cambiar el tema de llamar problemas a buscarlos como, conceptualizarlos como oportunidades o desafíos. No nos queda más que ahora sí arremangarse las manos, las mangas de las camisas y ponerse a jalar, como dicen acá, y a chambear como dicen allá. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Rocío, ¿con qué cerrarías? Bueno, creo que este año particularmente va a ser un año crucial para Oaxaca. Es un año en el que, independientemente de todo lo que nos ha tocado vivir como sociedad, tenemos un nicho de oportunidad real en Oaxaca, siempre y cuando quienes ahora van a tener la oportunidad también de enfrentarse a los electores, a los ciudadanos en el próximo mes de junio, le sirvan a Oaxaca y no se sirvan de Oaxaca. Creo que en esa medida las cosas van a poder cambiar. Hay muchos que aún que faltan todavía algunos años para que termine la administración gubernamental, ya están anotándose y levantando la mano para decir que ya son o que quieren ser al menos. Y creo que no es tiempo de eso, es tiempo de servir a Oaxaca, es tiempo de contribuir con los gobiernos federal y estatal para poder sacar adelante al Estado y que nos beneficiemos todos, no solamente unos cuantos. Muchas gracias, Rocío. Miguel Ángel, ¿cuál sería tu tema y tu comentario? Pues, considero que debemos nosotros como ciudadanos profundizar el proceso que estamos viviendo de cambio, porque de lo contrario vamos a quedar en una situación peor de la que estábamos, ¿no? Yo creo que es necesario empujar este proyecto de nación que cabeza Andrés Manuel López Obrador, y que debemos, sobre todo como oaxaqueños, apostar por la cultura enorme que tenemos, porque se reconozca y no se vea como un elemento de atraso el sentido y la propiedad social de la tierra, de la riqueza, de los que cuenta Oaxaca. Yo creo que va a ser el único camino, exigir que se reforme el artículo 27 constitucional y se le reconozca los derechos a los pueblos originarios, a los oaxaqueños, a las oaxaqueñas. Considero que sí es necesario y obligado un cambio en el asunto, por ejemplo, del impuesto que cobran los municipios, el gobierno del estado, porque a diferencia de lo que visualiza Paco, pero es parte de la realidad diversa que tenemos, tenemos a una gran cantidad de personas tratando de pagar sus impuestos, pero con este fracasado municipio de Oaxaca de Juárez, se pasan horas y horas en el sol, en la intemperie, no encuentran tus claves, en fin, de veras, que terminas por decirles, váyanse al diablo, y sobre todo porque no ves dónde están los impuestos, ve nada más cómo está el municipio de Oaxaca de Juárez. Y yo creo que habría que empezar esta transformación desde abajo, desde a nivel piso, desde las autoridades municipales. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Pues yo cerraría, si me lo permiten, con 3 últimos comentarios. Primero, el tema para los candidatos que aspiran a un puesto de elección popular. El comentario es que tenemos muchos instrumentos de medición. Ya tenemos el censo que se publicó en este año, ya tenemos este indicador de desarrollo democrático, tenemos todas las estadísticas que genera el INEGI, la propia CONAPO, la Comisión de Pueblos de Población que tienen a nivel federal y que tienen los estados, en fin, hay el propio Coneval, hay una serie de indicadores que creo que ninguno tendría que partir, como ustedes ya lo han dejado claro, sobre vamos a hacer un diagnóstico creo que está sobrediagnosticado nuestro país, nuestro estado y nuestros municipios. Hay muchos diagnósticos. Lo que deben tener es imaginación, creatividad e inteligencia
para generar propuestas claras y concretas que resuelvan los problemas más sentidos. Eso sería fundamental. No partir de la base de que mis asesores me hagan el trabajo para que yo plantee. Creo que tienen que ser candidatos bien preparados, dispuestos a servir, como bien lo dice Rocío, y no servirse de los cargos públicos. Ese es un comentario para los que aspiran. Un comentario para los ciudadanos: que haya mayor demanda para el respeto de sus derechos del ciudadano, que la autoridad los respete y que ellos sepan ejercer sus derechos, que los hagan valer, no solamente como se estila en Oaxaca de ir a hacer un plantón, pero afectan justamente a otros que también tienen derecho, otros ciudadanos, y en consecuencia hay un conflicto de que plantean como una libertad de expresión, una libertad. Sí, bueno. Parece que se fue la señal. Vas a tener que conducir. Pero no conduzco ni mi triciclo de nevero. Me quedé con los ciudadanos. En el caso de los ciudadanos, les decía, es hacer efectivos sus derechos, que los cumplan en el marco de la legalidad. La ley, la Constitución establece que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos está prohibido. Y las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les autoriza. De tal manera que está muy claro cómo deben ejercerse, pero necesitamos una ciudadanía más participativa que va más allá de ir al 6 de junio a votar. Tiene que ir más allá, porque ahí no termina el proceso democrático, sino empieza un proceso político electoral democrático, pero la democracia también incluye también las formas de vida. Y para las instituciones, yo quisiera ver instituciones que tengan calidad y calidez para la atención del ciudadano. Vemos las filas que se están haciendo para que los paisanos que reciben sus recursos que les mandan del extranjero, tienen que hacer filas enormes bajo el sol, sin que nadie les ordene, sin la sana distancia, y ni el gobierno ni las instituciones bancarias hacen algo por mejorar la calidez de gentes que están enviando dinero y que ahora se presume que son los mayores recursos que reciben del exterior para México, muy por encima del turismo, muy por encima de las inversiones privadas, etcétera. Y si eso es importante que lo entiendan para efecto de que metan en sus temas la calidez. Y esto va porque el próximo año en Oaxaca va a haber elecciones que va a evaluar el gobierno actual y que evidentemente si no cambian su forma de atender a la gente, su forma de entenderlo, su forma de dialogar con ellos, de interpretar sus inquietudes, si no lo logran, Oaxaca no será del PRI, no lo ganará el PRI a pesar de que vaya en coalición. Eso debe entenderlo el gobierno actual y desde luego que se abre una oportunidad para los otros partidos para que puedan gobernar a este estado que tiene mucho que dar a la nación, mucho que aportar al mundo y no solamente en el ámbito artístico, cultural, etcétera, sino en muchos de los temas ambientales, ecológicos, etcétera. Yo ahí cerraría y pues no me queda más que agradecerles si tuvieran algún comentario adicional para que concluyéramos. Únicamente agradecerte, Iván, gracias por la invitación. Gracias, Iván. Sí, Rocío. Gracias, Francisco. Gracias, Miguel Ángel. Pues les agradecemos a nuestra audiencia, saludando a las audiencias de nuestros amigos y amigas, para efecto de que
emitan sus comentarios en sus páginas y que desde luego cualquier pregunta, cualquier comentario se queda justamente para que posteriormente a través de un mensajito se les pueda dar respuesta a nuestras audiencias. Pues nos vemos el próximo viernes con otro tema de actualidad y que desde luego que sea atractivo para que nuestras autoridades, para nuestros directivos de nuestra ciudadanía tomen las mejores decisiones. Que tengan una excelente tarde y les mando un abrazo a la distancia. Buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes.